y todo eso, que son los patógenos, ¿no? Y el microbioma, el viroma, y cómo pues está amalgamando entre todas las especies, y que es un tema, una dimensión de la biodiversidad que rara vez se toma en cuenta, ¿no? Rara vez se toma en cuenta y que no nos hemos dado el detalle a estudiar a profundidad todo esto, y pues hay un mundo de respuestas y de preguntas muy interesantes que tienen que ver con la evolución del sistema inmune, que tienen que ver con las relaciones en muchos aspectos y la salud de todas las especies y la integridad de los ecosistemas. Entonces, pues son temas que quisiera platicar, y precisamente, pues ante toda esta diversidad, pues no nada es contar el número de plantas, de animales, de insectos, lo que sea que haya, sino es empezar a reconocer una serie de relaciones que están más allá de una visión clásica de taxonómica, sino que hay una serie de elementos muy interesantes que tienen que ver hasta con la evolución, con muchos aspectos adaptativos de forma en general del sistema inmune en todas las especies. Y pues es esa presión de los parásitos, de los microparásitos, de los virus, de las bacterias, de los protozoarios, y de una serie de elementos que están ahí que pocas veces los hemos incluido en nuestros estudios de ecología, ¿no? Entonces, pues también ha habido ahorita mucho de la salud, ¿no? Y siempre se usa y se sobreabusa, así como la palabra ecología que se usa y se sobreabusa, y de la salud, ¿no? Y de ecosalud y de una salud. Pues sí, sabemos que la salud es un término medio relativo, pero pues tiene que ver con 20,000 cosas, ¿no? Tiene que ver y ya efectivamente los servicios ecosistémicos están por todas partes involucrados en esta salud, porque son los que nos permiten que tengamos alimentos, que tengamos oxígeno, que tengamos agua potable, y una serie de elementos que tienen que ver directamente o indirectamente con la salud de todas las especies, y pues ahí hay una relación muy importante, ¿no? Y aparte, pues dentro de todos estos servicios ecosistémicos, pues hay una serie de servicios que son los servicios de regulación, que aparte que están regulando la invasión de especies plaga o de vectores, de reservorios que pueden dominar ciertos ecosistemas, pues precisamente esta diversidad también amortigua esa dominancia, y pues ha dado una serie de elementos muy interesantes que por todas partes tienen que ver con la salud, ¿no? Entonces, pero sin embargo, sí sabemos que hay un elemento global muy fuerte, y hay muchas razones que sean como los siete jinetes que dicen de toda esta crisis que hay, pues que si la contaminación, todas de alguna manera están afectando todo, pero pues la pérdida de hábitat, la fragmentación, toda la transformación de los ecosistemas, pues sí es un tema que está afectando tanto ecosistemas terrestres como acuáticos, y se está reflejando de diferentes maneras en todas partes. Entonces, hay señales, ¿no? Así como ahorita en la pandemia nos están dando como muchas lecciones de qué estamos haciendo con el planeta, la relación con la naturaleza, eso. Pues las infecciones pueden ser una relación una señal muy interesante en todo tipo de ecosistemas, ya sea en plantas, en peces, en mamíferos marinos, en todas partes. Cuando empieza a haber algún tipo de enfermedad, cómo se autolimita, o si no se autolimita, o si no o si crece o no, pues es una señal de profundos cambios en los ecosistemas. Y entonces, pues empezar a ver todas estas transformaciones y la relación con las infecciones, pues viene a ser un tema muy importante, no solo para la conservación, digo, para la salud, sino también para la conservación y para el replanteamiento de cómo tenemos que empezar pues hacer la producción sustentable, la conservación, y pues vivir y poder seguir viviendo en el planeta, ¿no? Y efectivamente, pues sí, cada vez hay más evidencias de que todas enfermedades, infecciones humanas emergentes, pues están asociados a los temas de producción, ¿no? Y nos podemos ir por muchas rutas, y por muchas rutas por donde pueden ir emergiendo, ya sea desde la distribución del agua, todos los agroquímicos que hay, ¿no? Los desparasitantes, insecticidas, pesticidas, herbicidas, toda la resistencia antimicrobiana que se está dando para todas las especies, cómo se registra resistencia antimicrobiana en todas las especies, y cómo estamos empezando a producir cambios en los microbiomas de todas las especies, y efectivamente pues hay una relación muy fuerte, ¿no? Entonces nos podemos ir por varias partes, desde la deforestación, cambio del microbioma del suelo, cambio en todos los aspectos, y la formación de presas, cambio en la distribución de la oposición de los vectores que transmiten, por ejemplo, en mosquitos. Entonces, pues efectivamente, por muchas partes podemos ir rastreando que hay un problema muy grande de esta relación entre la producción, los antibióticos, la contaminación y la salud humana, animal y ecosistémica en todos aspectos, ¿no? Porque por todas partes está llegando factores predisponentes, factores que se hacen
coadyuvan y hacen sinergia para producir efectos y se manifiestan en todas las especies. Y eso es muy interesante empezar a ver los signos que están pasando, ¿no? Y bueno, nosotros somos uno de esos sensores y efectivamente ahorita lo que está pasando es un problema de este estilo que hay que rastrear con más detalle cómo está relacionado con toda la pérdida de hábitat y todo esto. Pero sin embargo, sabemos que hay muchos modelos de qué va a pasar con la gente, con estos resistencia antimicrobiana, que es un tema muy fuerte. Y bueno, y pues toda la deforestación, ¿no? Y cambio que estamos haciendo global, estamos cambiando las interacciones entre las especies y estamos cambiando los ensambles de especies y una serie de relaciones históricas evolutivas que han tenido con sus patógenos, de tal manera que se están extinguiendo unas, se están extinguiendo los patógenos también, pero están replanteando los ensambles y se generan escenarios famosos como los que son los saltos de hospedero. Es decir, cuando un parásito está cambiando la abundancia, la distribución de su hospedero, o si se colapsa, o si está bajo ciertos, un patógeno puede dispararse y puede saltar a otras especies y puede hacerse lo que es un salto taxonómico en el que ya hasta en algún momento ya es un cambio de hospedero en donde ya el patógeno puede pasar a la nueva especie y esa nueva especie transmitírsela a los individuos de la misma especie, ¿no? Entonces, en estos saltos taxonómicos hay diferentes grados. Hay muchas enfermedades, por ejemplo, en animales silvestres que se autocontienen, o por ejemplo el hantavirus, ¿no? En general, hantavirus te lo puede pasar un ratón, por ejemplo, y yo ya no lo transmito a otras personas. Hay ciertos reportes que están produciendo que a lo mejor sí puede haber ciertos momentos en Sudamérica que está reportando algunos casos, pero la mayor parte se considera el hantavirus como una enfermedad que es que el animal te la pasa y ahí se autolimita, obviamente te puedes morir o lo que sea, pero tú ya no la transmites a otras personas. Pero cuando tenemos pandemias como la influenza o un montón de infecciones donde a lo mejor el hospedero era otra especie, pasa a un humano y el humano ya después la puede transmitir a otro humano, pues se generan cambios que nos tienen a distancia haciendo estas pláticas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo estos reensambles de especies y nuevas formas de interacción de patógenos, pues nos están replanteando escenarios dinámicos y escenarios impredecibles muchas veces, ¿no? Pero pues por eso se hacen muchos metaanálisis, se hacen muchos estudios para tratar de entender si hay patrones o no asociados a estas enfermedades. Y este estudio está muy interesante porque agarran alrededor de 6.800 sitios en varias partes del mundo y ven cómo está esta relación de desarrollo humano, de toda esta urbanización, desarrollo agropecuario, y cómo se relaciona con la abundancia de los reservorios más importantes para zoonosis en humanos. Y efectivamente, en este metaanálisis lo que se ve es precisamente que los roedores, los murciélagos y las aves, obviamente ni todos los roedores, ni todos los murciélagos, ni todas las aves, ciertos roedores que toleran la presencia humana, ciertos murciélagos que toleran el desarrollo humano, igual las aves que toleran el desarrollo humano, han estado asociadas a incremento de sus abundancias cuando hay asentamientos humanos. Y obviamente se extinguen muchos murciélagos, muchas aves, muchos roedores que están en extinción o están en procesos así medios alejados de asentamientos humanos, pero los que están sobreviviendo, los que están adaptando a estos asentamientos humanos, pues se convierten en especies muy invasoras, clásicamente invasoras, reconocidas porque transmiten infecciones. Entonces son los famosos reservorios competentes que están dominando ciertos escenarios. Entonces, como que este tipo de metaanálisis, pues nos están ayudando a entender que sí hay cierta relación, ¿no? Esto mismo con este artículo donde se ve que la mayor parte de las enfermedades en humanos está asociada a lugares donde se está desarrollando cambios profundos en el medio ambiente y donde las cantidades de ganado están aumentando, ¿no? Entonces, pues nos viene a replantear que no nada más es el colapso ecosistémico, el metano y otra serie de cosas, y el cambio climático, sino también pues que se están favoreciendo ciertas infecciones que nos pueden favorecer la zoonosis y que nos pueden afectar, perdón. Entonces, y ya cuando empiezas a ver estas relaciones, pues te puedes ir hasta detalles donde, bueno, a ver, no es lo mismo ganado extensivo que ganado intensivo, o no es lo mismo el impacto de una granja de cerdos a una granja de pollos libre de pastoreo. Y entonces, pues también se hacen estudios donde se empieza a ver, pues, qué está aportando o cómo se relacionan ciertas infecciones y ciertos patógenos al tipo de explotación. Y entonces, obviamente, cada una de las explotaciones, pues, aporta de diferentes maneras dependiendo de su relación con y el impacto con el medio ambiente, pero es muy interesante cómo si nos vamos a detalles podemos empezar a ver que, bueno, que
la producción porcina te puede estar favoreciendo ciertos virus, ¿no? Y pues ya tenemos el ejemplo de la influenza, ¿no? Que precisamente tiene que ver con la forma de producción porcina, por las altas densidades, por la poca diversidad genética que tienen esas explotaciones, y donde se dan recombinaciones, mutaciones y una serie de elementos que pueden favorecer a que ciertos virus muten, ¿no? Entonces, se están generando cambios muy interesantes y que se reflejan no solo en la zoonosis, sino también en muchas infecciones que afectan a los mismos animales, ¿no? Y que se mantienen a veces en animales silvestres o a veces en animales domésticos y a veces saltan a humanos. La cosa que son escenarios dinámicos que ya no los podemos ver desde un punto de vista uniespecífico, sino tenemos que ver como un fenómeno que se está dando en diferentes dimensiones y en diferentes especies, ¿no? Entonces las visiones uniespecíficas ya no son tan importantes desde mi punto de vista, sí para tratar, sí para controlar, sí para hacer ciertas medidas de control, pero para entender cómo surgen, cómo dan y cómo replantear nuevas estrategias, pues necesitan visiones más integrales. Entonces, precisamente, pues así hay muchos ejemplos de esto, que sin la producción de aves, y lo mismo, ¿no? Un poco cómo se está dando, pero aparte en la relación que se puede dar, cómo se pueden relacionar ciertas aves silvestres o ciertos mamíferos silvestres que pueden estar pasando a granjas, dónde se quedan, qué virus se quedan, qué bacterias se quedan. Entonces nos empieza a dar escenarios dinámicos que se dan en varias partes. Entonces lo podemos ver siempre bidireccional, ¿no? Y ese es un tema muy importante porque siempre vemos, por ejemplo, que una zoonosis es que un animal te transmite una infección al hombre, ¿no? Y nos hace antropocentristas en la dinámica de las infecciones, cuando la verdad es que nosotros también estamos participando en la dinámica evolutiva de muchas infecciones, pasando las infecciones a muchas especies, hay muchos ejemplos, y donde estamos haciendo un dinamismo importante, somos parte de esta, pues somos un componente importante, un mamífero que se parece a otros mamíferos y tiene muchas cosas en común con otros mamíferos, con otras especies. Entonces hay muchas cosas que los patógenos están dando indicadores muy interesantes que pues, no se ven mucho ni en biología, ni en medicina veterinaria, ¿no? Y por eso es que pues, este tema de ecología de enfermedades pues, es muy interesante porque pues, es como emergente para entender nuevas formas y nuevas relaciones. Entonces aquí, este es un ejemplo que estuvimos haciendo en el centro y en el sur de México, donde vimos cómo son las conservadas, tienen ensambles de murciélagos diferentes, pero también ensambles de virus diferentes. Y cómo son las urbanizadas o zonas ya fragmentadas, estamos encontrando otro tipo de ensambles de virus y ensambles de murciélagos. Y entonces ahí, por ejemplo, en este estudio que vimos, pues, la mayor parte de los virus de los murciélagos eran coronavirus, aquí coronavirus, coronavirus, coronavirus. Entonces, pues es muy interesante cómo estamos manteniendo unos que se quedan en las zonas conservadas, interaccionando con sus hospederos por millones de años, y por otra parte estamos favoreciendo a algunos que pueden estar en zonas urbanas o en zonas fragmentadas con ciertos tipos de virus que pueden o no nunca ser un problema de salud, o sí, no sabemos, ¿no? Hay muchos ejemplos que sí, y entonces pues, a lo mejor uno de esos es el que estamos inmersos. Entonces, efectivamente, pues estamos seleccionando no solo especies de hospederos, sino estamos seleccionando virus, bacterias con los cambios que hacemos. Entonces estamos haciendo que ciertos patógenos los estamos dirigiendo a que pues tengan todo el escenario para que emerjan, ya sea en aves, en cerdos, en vacas, en lo que sea, y se está dando de ahí pues cambios profundos. Entonces, pues sí, hay un dinamismo muy fuerte. Pero además tenemos problemas sociales complejos, económicos, de marginación, de racismo, donde pues zonas fragmentadas, zonas más deterioradas ambientalmente, más contaminadas, con más contaminantes de agua, aire y suelo, pues y pobreza, pues se empieza un famoso círculo de la pobreza, ¿no? Un círculo donde también las infecciones están disparándose, disparándose, disparándose. Entonces, pues ahí vemos más, ¿no? Donde hay un acceso a la salud más limitada, entonces pues se dan más mortalidades, lo estamos viendo también en la misma pandemia. Entonces, pues hay una serie de elementos sociales, ecológicos, evolutivos, de muchas maneras que están haciendo un dinamismo muy interesante, que se da tanto en humanos, pero también se da en animales domésticos. O sea, las infecciones, por ejemplo, de coronavirus emergentes en animales domésticos son súper comunes. Muchas enfermedades de las que más han mermado la producción de cerdos, de aves, hasta de perros, gatos, o sea, no la producción, la salud de perros, gatos, pues son los coronavirus. Hay muchas vacunas para coronavirus en el sector pecuario, porque son de los virus que más han estado afectando y hay muchas enfermedades que están ahí.
Entonces, por eso no es tan nuevo que pues, los coronavirus sean uno de los virus que ya se decía que eran de los de mayor riesgo y se decía, y pues lo estamos viviendo, ¿no? A capa de espada, igual que los de influenza, ¿no? Porque están saltando, están ahí mutando. Entonces tenemos estos elementos que afectan no solamente la salud de los animales terrestres y en general, ecosistemas terrestres, pero también los ecosistemas marinos, ¿no? Desde, hay muchos ejemplos, perdón, muchos ejemplos en mamíferos marinos de enfermedades emergentes, como el distemper, o muchos ejemplos como en la fibropapilomatosis en los cerdos, donde, digo, en las tortugas marinas, donde precisamente estamos viendo que hay una relación importante entre la contaminación y todos los vertientes de contaminantes que se van a ciertas zonas del mundo donde hay más fibropapilomatosis, ¿no? Entonces estamos jugando con elementos bióticos y abióticos que pueden estar propiciando infecciones en cualquier especie, ¿no? Entonces, las infecciones son muy interesantes. Bueno, entonces ante esta pandemia, pues hemos visto que organizaciones como la OIE, la Organización Mundial de Salud Animal, la de la Organización Mundial de la Salud, tanto la Panamericana, la Mundial, o el panel internacional de biodiversidad y servicios ecosistémicos, precisamente en el tema de biodiversidad y pandemias, precisamente pues ya se reconoce que esta interfase de cambio, esta interfase es donde se están dando estos saltos taxonómicos, ¿no? Estos saltos donde cada vez hay más y más evidencia de que más del 30% de las enfermedades emergentes ya están completamente ligadas al deterioro ambiental. Entonces, pues sí, efectivamente es un replanteamiento de que la conservación no es una cuestión de mantener la diversidad, sino es también una cuestión de salud, ¿no? Entonces, bueno, se estiman muchas, miles de virus y bacterias que pueden infectar humanos, hay un potencial muy fuerte, pero pues no, tampoco no es que todos los virus que nos pueden infectar, pues nos van a hacer una pandemia o no, pero sin embargo, pues sí son sensores que te están diciendo que hay muchísimos virus que están ahí, muchas bacterias, muchas cosas que están ahí y que están asociadas, y que hay especies en particular que tenemos que estar tomando en cuenta, como son los murciélagos, los roedores, los primates, las aves, y sobre todo muchos animales domésticos o ferales, ¿no? Que son un tema, los ferales son un tema muy importante. Los animales ferales son un puente de muchas infecciones entre silvestres, domésticos, humanos, y cada vez hay más evidencia de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué en esta zona? Pues porque cuando se fragmentan, se incrementa la tasa de contacto entre silvestres, domésticos y humanos, y entre más fragmentado, pues parece que hay más posibilidades de salto o más presión selectiva para que ciertos patógenos tengan que saltar a otros hospederos para sobrevivir y entender. Entonces se dan muchas presiones ahí que están aumentando esta posibilidad. Entonces, precisamente este escenario donde tenemos, por una parte, cambios del paisaje, deforestación, fragmentación, pero por otra parte tenemos pues también altas densidades, sistemas reproductivos con altas densidades de especies, con muy poca diversidad genética, donde un virus que entre aquí se replica de una manera, porque son clones, ¿no? Los cerdos o los pollos o lo que estemos produciendo bajo estas condiciones intensivas, pues efectivamente se dan muchos elementos ecológicos y epidemiológicos que pudieran ser de densidad, alta tasa de contacto, y hay muchas posibilidades de mutación, de recombinaciones para que salten pero pues tenemos todas estas especies que puente, ¿no? Los ferales, los perros, los gatos, que son un problema, muchísimas especies que están ahí, que están asociadas, todas las especies que viven en los bordes, pues están siempre brindando patógenos de un lado a otro, y bueno, todos los elementos que hay dentro del paisaje, como ya ecosistémicamente hablando, pues hay muchos elementos, pero entonces esta interfase a nivel de paisaje es muy importante ecológicamente en las interacciones entre los patógenos y los hospederos. Entonces, bueno, un poco un reto hacia una forma, ¿no? Es empezar a trabajar y a identificar que estos silos disciplinarios que hemos estado, pues nos ha hecho que nos perdamos de vista mucho, ¿no? Podemos ser excelentes en entender cómo fue la mutación tal de tal gen y tal de un virus, pero pues no sabemos ni de dónde viene, ni cómo está qué factores ecológicos, ambientales pueden propiciarlo. O al revés, o estamos viendo 20,000 cosas afuera y no estamos viendo ciertas cosas. Entonces nos hace falta más colaboración transdisciplinaria para empezar a trabajar e identificar nodos, ¿no? Porque por una parte las ciencias biomédicas pues, saben del
tumor, del virus, de la bacteria y cómo pasa en la célula y cómo pasan y los signos que puede causar y las ciencias médicas, pues cómo se cura, ¿no? O las ciencias epidemiológicas de salud humana y salud animal, pues ven a la población como un elemento importantísimo, ¿no? Toda la epidemiología es completamente basada en machos, hembras o hombres, mujeres, edades, ¿no? Jóvenes, adultos, y entonces empieza pues toda la estructura de poblaciones como un elemento importante para la dinámica de las infecciones. Pero también nos estamos perdiendo que estamos conectados con otras especies. Y precisamente la ecología de comunidades nos empieza a dar muchas herramientas que a veces nos ayudan a entender por qué una infección se da o no. Entonces, tanto la epidemiología como la ecología de poblaciones se encuentran limitada ante la cosa de ecología de comunidades, donde está aportando nuevas cosas para entender más de dónde vienen las infecciones, cómo ha estado manteniéndose en los ecosistemas, qué especies la han mantenido, qué especies son reservorias, qué especies son hospederos alternativos, qué especies la pueden mantener, no les pasa nada. Y hay una serie de elementos de categorías que nos han replanteado entender cómo pues, las infecciones son más complejas de lo que vemos a un nivel ya sea de individuo o de poblaciones o de células, ¿no? Entonces tenemos que empezar a meter ciencias más integrales o ya a nivel ecosistémico, pues hay muchísimos ejemplos donde tenemos cómo los ecosistemas que están transformando están asociados al brote de cualquier infección en varias partes, ¿no? Muchos de dengue, zika, chikungunya, y entonces, pues precisamente tenemos que empezar a identificar estas relaciones, colaborar y empezar a trabajar de una manera, más integral. Entonces, y también eso nos hace no nada más cambiar de disciplina, sino empezar a replantear escalas de análisis, ¿no? Tradicionalmente muchas veces pensamos pues sí, en la población como los susceptibles, infectados, los recuperados o los expuestos, o depende de los tipos de modelos que haya, y tenemos siempre a la población y hacemos modelos, ¿no? Pero cuando empezamos a ver modelos ya o metapoblacionales, pues nos da otro tipo de estrategias muy interesantes, ¿no? Las metapoblaciones es una de los temas poco estudiados, a pesar de que hubo un auge hace unos años, pues la verdad no ha estado tan fuerte actualmente y es un tema que es muy importante para ver cómo se mantienen o no las infecciones y que pues yo creo que debe de seguir siendo. Pero también la parte de comunidades y de paisaje, ¿no? Que se debe ya empezar a incluir y empezar a replantear, ¿no? Y obviamente para hacer esta relación de entender todos estos procesos, pues se necesita la multidisciplina, porque ni un epidemiólogo sabe de análisis paisajísticos, ni un epidemiólogo sabe de servicios ecosistémicos y al revés. O sea, entonces por eso la colaboración va a ayudar muchísimo a entender muchas cosas y poder replantear cosas más innovadoras a través de la transdisciplina. Y yo creo que eso nos podría llevar hasta entender hasta aspectos de cuencas, de flujo de energía, otras cosas que rara vez se ve en esto. Entonces, pues evidentemente hay una relación muy fuerte entre la conservación, la salud y la colaboración multidisciplinaria, ¿no? Y bueno, y también cómo, otro reto muy importante es, cómo, pues replantear también las estrategias productivas, las estrategias de manejo de paisaje, las estrategias de manejo en general, tanto para la diversidad, para los servicios ecosistémicos, pero también para la resiliencia a largo plazo, pero también para la salud, ¿no? Entonces, creo que es un tema que es un reto que tenemos que empezar a trabajar y cómo replantear esto, ¿no? ¿Qué pasará si hacemos este tipo de modelo de desarrollo o si hacemos o si hacemos el otro? Porque cada vez hay más evidencia de todo esto, ¿no? Cómo se están dando cambios en las comunidades, cómo se están dando en la fauna doméstica, cómo se está dando con las infecciones. Entonces, pues eso nos hace que necesitemos de unas disciplinas y otras, y qué bueno que ahorita hay biólogos veterinarios, porque creo que es un tema muy interesante empezar a trabajar ya en conjunto, ¿no? Y obviamente vas a empezar a trabajar con toda la parte urbana, ¿no? Que es un tema interesantísimo, porque gran parte de la población va a estar viviendo en ciudades, pues cómo replantearon una cuestión urbanística amable y que tenga que ver también con servicios ecosistémicos y replantear cosas, ¿no? Y así como se replantean cosas, también sabemos que algunas cosas hasta pueden favorecer ciertos reservorios. Entonces, pues estas preguntas que podemos tener en cómo replantear la estrategia de producción sustentable, de un mundo más verde, un mundo más integral, pues también tenemos que empezar a medir otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que tener un reto en la producción sustentable, en la salud,
tenemos que empezar a ver dónde está un punto donde tú puedes entender todos estos indicadores que hay de vegetación, todos estos indicadores de salud, todo eso, pues empezar a cambiar y no hacer que sea desde el punto de vista biológico, sino también que sea desde el punto de vista de producción y también desde el punto de vista de salud. Y esos son los retos que tenemos que empezar a ver y yo creo que esa es una parte que es muy, muy interesante, ¿no? Y otro de los retos más grandes, que yo creo que ese es de los más fuertes, porque no nos han enseñado a pensar así en todas las disciplinas, es precisamente la nueva dimensión de la biodiversidad, empezar a reconocer esta gran dimensión de la biodiversidad y empezar a ver cómo se da esto, cómo es la relación con el sistema inmune, cómo es la relación evolutiva con el sistema inmune y cómo es la relación entre las ensambles de especies para que se den o no estos flujos, estas relaciones que hay, ¿no? Y es muy interesante cómo dentro, pues en los humanos, pues si haces ahorita una revisión, pues ahí tenemos un montón de coronavirus en el tracto respiratorio y ahí están, ¿no? No necesariamente nos causan problemas. Pero pues, tenemos una serie, ¿y qué quieren decir estos virus, no? ¿Qué quieren decir? Porque pues, siempre, ¿no? El mundo médico es un virus, es un problema, ¿no? De salud, ¿no? Y el mundo biológico, pues todavía no estamos definiendo muy bien, pero ¿cómo es? Y sabemos que los virus son muy importantes para ciclos de nutrientes, para un montón de cosas, y que son hasta para diversificación de la vida y una serie de elementos muy interesantes. Y cada vez hay más estudios así de redes muy interesantes donde estamos viendo cómo son nuestras redes de humanos con otras especies, ¿no? Si vemos aquí la relación con caballos, con cerdos, con perros, con vacas, todo esto, pues nos da mucha posibilidad de ver por dónde puede haber una zoonosis. La mayor parte de las zoonosis están dentro de estos círculos grandes, ¿no? Entonces, precisamente, pues eso nos hace que estemos conectados. Y eso es la gran maravilla. Yo creo que ojalá desde mi punto de vista, una de las cosas buenas de esta pandemia, que obviamente nos ha dejado muchas lecciones, cosas, pues uno es que estamos inmersos en una red de conexión muy interesante y que tenemos que empezar a replantear y a reconocer como una red de interacción. Y la otra, pues que son sistemas dinámicos y evolutivos, ¿no? Y donde pues también tenemos que empezar a ver esto como pues, diversificación del virus, adaptación, relación entre hospedero y parásito y cómo se van estableciendo sistemas estables y cómo está. Pero pues no los ven, no nos los enseñan, no los dicen porque estamos inmersos en el alarmismo, en una serie de elementos que, pues, bueno, son importantes porque pues sí tienen que ver con la vida, pero pues también tenemos que empezar a ver pues todo esto, ¿no? La parte evolutiva, ecológica, pero eso no nace en los humanos, sino empezar a ver en todas las especies, ¿no? Cómo hay esas relaciones, cómo se relacionan las comunidades de microbiomas entre las diferentes especies, cómo está. Porque es una dimensión de la diversidad que no nos hemos dado cuenta y que no le hemos estado estudiando y que está ahí, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a descifrar, es un reto muy importante porque tiene que ver con la salud en general, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar paradigmas de esta zoonosis de que somos el receptor de todos los animales y estamos recibiendo los patógenos, o somos una cuestión donde estamos interactuando con varias especies, donde tenemos y somos partícipes de dinámicas donde llevamos y traemos virus y como se ha visto con el mismo coronavirus, el SARS-CoV-2, estamos llevando un montonal de especies y ya se han reportado un montonal de especies y ya están siendo endémicas esas infecciones en muchas otras especies que nosotros hemos llevado. Entonces, pues tenemos una red de conexiones muy interesante. Entonces sí tenemos que cambiar esos paradigmas. Y esta me gusta, ¿no? Porque dice pasar de lo ecológico a lo ecológico, ¿no? Donde lo ecológico, pues sí, efectivamente ve al humano como una parte central, pues donde se ve más el dualismo, un poco sustentable, más mecanístico, más visión de poder. Y lo ecológico, pues sí, obviamente se ven más otras visiones, pero bueno, se me hace algo interesante, se ve más democrático, más integrado, donde tú eres parte de todo el sistema, donde somos parte de todos estos dinamismos que hay y parte de estos procesos de emergencia que se dan, y donde pues tenemos que vernos desde ese punto de vista. Entonces, pues sí, tenemos que este reto es que ya no es el patógeno per se y hacerte una investigación, sigue siendo muy importante, pero tenemos que empezar a ver, porque muchos de estos patógenos se dan porque también se está perdiendo el microbioma o está cambiando el viroma y puede dispararse, a lo mejor está silenciado el virus ahí y porque hay un microbioma, un viroma que lo está frenando y un sistema inmune que lo tiene, ¿no? Y cambia el microbioma y se disparan ciertos patógenos. Y eso ya se ha visto con el síndrome de inmunodeficiencia, se ha visto mucho tiene que ver con el microbioma. Entonces necesitamos empezar a ver multihospederos, multipatógenos, multivectores para empezar a entender relaciones y no perder de vista el componente evolutivo
y evidentemente toda la parte de uso de suelo. Entonces, por eso sí tenemos que tener, obviamente es muy ambicioso, pero sí tenemos que tener colaboraciones integrales para empezar a estudiar la salud, y creo que es una necesidad, ¿no? Entonces, bueno, sí tenemos que empezar a ver, pues todo esto, los virus, de las bacterias, estamos haciendo varios, buscando qué tendencias hay para ciertos virus que son más patógenos que otros, cómo se ensamblan, en qué especies se dan, si hay patrones globales o no, si hay una macroecología en estos procesos que se dan en los virus, en las bacterias, en los roedores, en los murciélagos, cómo se dan, o cómo son estos nodos de conexión que se dan, ¿no? Por ejemplo, en los flavivirus, donde hay zonas donde se dan más estas redes y donde hay más posibilidades de que estas redes puedan saltar, ¿no? Por ejemplo, aquí el dengue, el San Luis encefalitis, y cómo están los mosquitos asociados ahí, o los mamíferos, o lo que sea, y cómo se forman esos nodos de conexión, y cómo tú puedes identificar tanto zonas de riesgo, zonas de mayor redes, puntos importantes, o también puedes evidenciar, y se ha evidenciado todo el tiempo, de que siempre creíamos, el Culex es el que transmite tal, y son las aves, y todas estas enfermedades, el virus del Nilo, y el Aedes es el que transmite esto y tal. Y cuando haces estudios de vez te das cuenta que hay muchos otros mosquitos que están con los virus y otros mosquitos que pueden estar manteniéndola, y que no nos damos precisamente por visiones unicausales, por visiones clásicas de epidemiología o por visiones, y que nos estamos perdiendo. Entonces yo creo que hay un mundo de colaboración para empezar a trabajar, y otro que es el reto más grande, ¿no? ¿Cómo es que si ya mucha gente está metida en todo este rollo sí, los coronavirus pueden ser, ¿por qué no se hizo nada, no? Pues porque no tenemos una estrategia de incidencia de la ciencia y de lo que hacemos en las políticas públicas, ¿no? En salud, ¿no? Y precisamente, pues tenemos que empezar a romper estas barreras, tenemos que empezar a hacer más partícipes, o empezar a trabajar con sistemas de salud más directos, con la política, para empezar a trabajar e incidir en estas políticas públicas, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que empezar a trabajar desde un punto de vista evolutivo, ecológico y antropogénico, como pues lo que estamos. Y bueno, pues estos temas integrales como ecosalud, una salud, que nos vienen a llevar, pues sí, que hay muchos pilares y principios que podríamos empezar a integrar, ¿no? Como más pensamiento sistémico, más transdisciplinario, más de integración. Se busca en esto de ecosalud precisamente más cuestiones de igualdad de género, pero también de derechos ambientales, y una serie de elementos que debemos empezar a trabajar en conjunto y empezar a aplicar, ¿no? Entonces, bueno, son elementos muy interesantes, y que, bueno, tanto las estrategias de prevención de la salud, de la producción sostenible de alimentos, la justicia social y la conservación biológica, pues debe ser ya de una manera integral, ¿no? Entonces, bueno, son como a partir de la salud y del estudio que puedes hacer con animales silvestres, pues te lleva a entender que pues hay una relación muy fuerte entre esto, ¿no? Este, y bueno, y otro reto más grande es cómo llevar esto a los planes de estudios, ¿no? Yo sé que en algunas escuelas ya se está empezando a hacer más transversal, se está empezando a ver más transversal, más participación de que, tú eres biólogo, bueno, toma materias de medicina, o tú eres veterinario, toma medicina, o de economía, de antropología, lo que sea, y empezar más transversal para poder tener como visiones más integrales. Evidentemente es todo un reto porque algunas carreras son muy estrictas o muy cerradas, y todos estos temas de una salud, pues todavía no los apropian, todo el mundo lo dice, pero ya que a la hora de trabajar así transdisciplinariamente eso, pues ya cuesta trabajo, ¿no? Entonces, bueno, son muchos retos, ¿no? Entonces, bueno, para no hacer el cuento muy largo, nada más quería pues, concluir que están ligadas la producción, la salud de alimentos y la conservación, es una relación muy fuerte. Pues necesitamos desarrollar herramientas innovadoras de modelación para identificar escenarios de riesgo y pasar de reactivos a preventivos, ¿no? Porque ahorita lo que estamos viendo es la reacción en todos aspectos, y preventivos, no estamos haciendo una reacción preventiva. El ponernos cubrebocas, pues más que una prevención, yo creo que es una reacción ante ya un problema, ¿no? Realmente preventivo sería identificar todas las zonas de riesgo, haber controlado ciertos problemas de deforestación, de regulación, de tráfico de especies, un montón de cosas que podemos replantear, y que pueden ser escenarios así como más amortiguadores, y no necesariamente quitar las infecciones, sino dejarlas que estén autolimitadas y que estén pasando sus procesos evolutivos. Y entonces, pues eso es un tema muy, muy importante, ¿no? Es todo un reto. Y lo más obviamente importante es generar estos ecosistemas que permitan
el bienestar, la salud animal pública y ecosistémica, con justicia y equidad, que eso es un tema muy importante, y bueno, permitir diseños combinados de estrategias de sostenibilidad, de producción y mantener la salud, y obviamente trabajar mucho con la academia y en la educación y llevarlo este tema hacia visiones intersectoriales, transdisciplinarias, multinacionales, que tienen que ver con pues, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que estamos viendo es una evidencia de que pues falta mucha colaboración internacional, mucha justicia en la distribución de las vacunas, mucha justicia en los sistemas de salud, mucha evidencia de que no todo estaba equitativo y una serie de elementos que se da y evidencia de que no hay mucha colaboración, ¿no? Y que se está todo sesgando hacia los epidemiólogos que tienen que estar enfrentando ahorita todo y que mis respetos para todo lo que están haciendo y que la han subido, pero pues que hay una serie de elementos muy grandes que están detrás de todo esto, de las pandemias, de las epidemias episóticas en plantas, en animales, en todas partes, cómo se dan y que pues hay que trabajarlos de una manera integral. Y bueno, y gracias a todos los que nos han apoyado en los proyectos que hemos hecho, y eso era lo que quería platicar. Y gracias por la invitación, y no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Gerardo. Muy interesante, como siempre. Preguntas, chicos. Por favor, si pueden levantar su manita en la sección de reacciones para que podamos irlos tomando, siguiendo la lista. ¿No? Digo, en lo que empiezan a levantar las manitas, yo sí tengo una pregunta. Conforme a lo que tú has trabajado aquí en México, ¿cómo consideras que está el panorama aquí en México con respecto a otros lugares? En cuestión de diversidad, en cuestión de abundancia de estos organismos, porque en realidad tenemos ese sesgo, aunque en general tenemos un sesgo en la información con respecto a los parásitos en los distintos grupos animales a nivel mundial. ¿Cómo tú consideras que está México en ese sentido? Pues, o sea, en estudio de reservorios y de patógenos y de diversidad de patógenos, Así es, pues bueno, ¿sí? yo creo que sí ha ido creciendo con respecto a otros países de Latinoamérica, pues sí estamos bien. Hay otros países que también están haciendo muy buen trabajo. Yo creo que Conavio ha hecho unas cosas muy interesantes para toda la parte de distribución de especies, la diversidad, todo eso. Pero además está muy interesado también en empezar a trabajar con, pues, cuáles son estos, los reservorios competentes, cuáles son los que pueden estar llevando ciertos patógenos. Entonces, como que yo creo que sí hay una sensibilidad en varias partes, sobre todo en la parte pues que tiene que ver con biología, hay mucha sensibilidad y creo que esa parte yo creo que va bien. Y cada vez hay más estudios en tanto en biología, en veterinaria, mucha gente empezando a reportar, cada vez hay más reportes de viromas, de bacteriomas, se está empezando a hacer patrones de distribución de patógenos, de reservorios, de los cambios de uso de suelo y los reservorios, como que yo creo que sí está creciendo bastante. Yo creo que va bien en general, pero creo que sigue siendo limitado, ¿no? Para lo que deberíamos de saber, porque pues, históricamente ha sido un problema muy grande, ¿no? Tengo que hacer estudios retrospectivos para ver, pues, cómo muchas infecciones, zoonoses, todo, pudieron haber estado ligadas a mucho de esto, de deterioro ambiental, de cambios en deterioro en el agua, en el suelo, en muchas cosas, ¿no? Entonces, pero yo creo que va bien, o sea, obviamente hay otros países. Estados Unidos tiene unas secciones bien, otras secciones no. Inglaterra igual, una sección, mucho avance en ecología, en modelación de enfermedades, pero a lo mejor no tiene muchos detalles en estas relaciones de paisaje, de distribución de especies. Obviamente hay mucho interés ahorita, tanto de Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, todos, de empezar a ver, hacer estudios sobre todo en zonas tropicales, precisamente porque hay pérdida de diversidad, hay una gran diversidad de parásitos, hay un recambio de especies todo el tiempo porque está y entonces, pues todo el mundo quiere empezar a investigar qué está pasando ahí, ¿no? Y hay mucho, pues todo el énfasis de la prevención de zoonosis, la prevención desde el punto de vista ahí, pues precisamente en países tropicales donde pues quieren ver cómo empezar a monitorear, a hacer catálogos de todos los virus, bacterias, hacer metagenomas de todos para empezar a entender esto. Y creo que pues hay mucho interés, ¿no? Entonces, pues evidentemente México está tomando un papel muy importante en eso, creo. Sí, porque realmente, como tú dices, necesitamos tener esa información, de lo contrario, tener o poder tomar unas buenas decisiones, tener un plan de manejo adecuado, no podemos hacer nada, ¿no? Y ese sí ha sido un problema ahí. Como que vamos con el tiempo en contra, en el sentido de que con esta cuestión de fragmentación de hábitat, de creaciones de nuevos, de cambio de suelo, etcétera, pues realmente estamos
perdiendo, ¿no? El tiempo, ¿no? En ese sentido, no podemos generar la información tan rápido como quisiéramos o como se requiriera para evitar una situación como la que estamos viviendo. Sí. Ok, muchas gracias. Patti y luego Humberto, por favor. Hola, buenas tardes. Muy interesante su trabajo. Ahora sí que Gracias. tengo la fortuna de conocer a una de sus alumnas y sé que es un trabajo muy intensivo lo que hacen en campo. Y mi pregunta en concreto es, con su experiencia, ¿hay algún grupo pues, de animal o un grupo de, pues sí, de vertebrado que funcione como mejor indicador para entender precisamente estas interacciones de cambios en los ecosistemas o las zoonosis emergentes que nos estaba Pues hablando? es buena pregunta porque dependiendo si vas a agarrar un sistema, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de garrapatas son buenísimos, por ejemplo, en los perritos de la pradera en el norte, ¿no? Pero un sistema de mosquitos a lo mejor es mejor en un sistema tropical, o entonces depende mucho, o un sistema de transmisión del agua, de leptospirosis, o sea, tú puedes ir agarrando diferentes esquemas, o si vas a rastrear resistencia antimicrobiana, o de parásitos, de nematodos estos, pues depende, ¿no? Pero yo creo que hay tradicionalmente especies indicadoras muy buenas de que pues, son digo, las aves, los murciélagos y los roedores, como indicadores muy interesantes de que van siguiendo nuestra huella humana, ¿no? Y que algunas especies están siguiendo nuestra historia y nuestro impacto en la humanidad y que podemos ir rastreando ahí. Y evidentemente hay también especies de mosquitos muy importantes que hay que seguir o especies de garrapatas muy importantes, que son las más asociadas o a la distribución mundial, como el Aedes o el que están yéndose a varias partes, siguiendo la historia de la humanidad, y que ahí están. Entonces, pues obviamente agarrar a Aedes, pues es muy interesante porque es como un ratus que está yendo para todas partes y que está pasando infecciones de un lugar a otro, ¿no? Entonces, pues sí hay especies que son claves tanto en garrapatas, en varias cosas, y así como hay bacterias que son claves, o virus que son claves, o virus que pudieran estar explicando ciertas cosas, y pues sí, es muy interesante ver el contexto, el sistema y qué pregunta, ¿no? ¿Quieres agarrar? Ajá. Perfecto, muchas gracias. Sí. Adelante, doctor Humberto. Ok, hola. Gerardo, dos preguntas. Una, el rol de los murciélagos, ya si podemos decirlo con respecto a esta pandemia que estamos viviendo, si tuvo origen o no, o cuál es lo último en información que está saliendo. Y dos, si pudieras platicar un poquito de la estructura del nuevo laboratorio que están haciendo en Ok. Mérida, en el sentido de que creo que puede ser una opción para algunos estudiantes, tanto de veterinaria como de biología, si nuevo laboratorio, cómo va a estar funcionando, ¿no? Ok, ok. Bueno, sí, del primero, pues obviamente es un tema candente, ¿no? Es un tema que ha generado conflictos entre muchos investigadores, y hay investigadores que profesan una cosa y otros que otras, pero bueno, yo creo que desde mi punto de vista, este, y con los datos de evolución, con los datos de muchas cosas, pues evidentemente los coronavirus siempre han estado ahí y los murciélagos son un tema muy importante, ¿no? Son un tema muy importante y hay un rastreo muy interesante en esto. Evidentemente no hemos encontrado el punto exacto, que si el salto fue aquí, en tal lugar, o si hay otra una especie intermediaria o no, precisamente, pero yo creo que se va a ir dando, ¿no? Y yo creo que eso no hay tanto problema. Pero también, por otra parte, hay toda esta teoría de que si el laboratorio y que si salió del laboratorio y ahorita pues están atacando a un investigador que conozco que pues le están atacando muy fuerte y le están diciendo casi que él fue el culpable y que hizo experimentos y bueno, entonces hay una serie de elementos y se ha generado una polémica muy grande en esto. Yo creo desde mi punto de vista la evidencia ecológica que está y que hay todo el tiempo, el que esté pasando en ardillas, en venados, en murciélagos, y que tengamos el mismo SARS-CoV de acá de un lado y que nosotros lo recibamos y que lo recibamos, pues son elementos de que nos están diciendo lo que siempre ha pasado en todas las zoonosis, que estamos viviendo un sistema inmerso donde hay combinación y que todas las especies de vertebrados nos pueden pasar una infección y nosotros les podemos pasar una infección a diferentes especies de vertebrados. Entonces no tengo duda de que pudo haber salido de murciélagos sin ninguna duda y cada vez hay más, hay mucha cercanía en todos la parte evolutiva de los virus y eso, donde pues evidentemente sí está por ahí, que nos faltan los detalles ya muy, en cuándo y cuándo fue y dónde pudo haber sido y qué otra especie puede ser y todo, pues hay que seguir rastreando, ¿no? Y precisamente es la parte ecológica, que es la que tenemos que estar trabajando,
Pero yo creo que por ahí por ahí es por donde creo que va la cosa. Y del otro, yo creo que son puras especulaciones, es puro rollo ahí que se está dando, sí, parece que sí hubo ciertos experimentos que se dieron, pero ya aquí, así que se haya diseñado para destrozar a la humanidad y que haya sido un virus y cosas de esas, pues obviamente no creo en nada de eso. Pero pues yo creo que más bien es lo que creo en la parte de evolución, ecología, y de replantearnos que estamos conectados a un montón de especies de diferentes maneras y los patógenos son uno de ellos, ¿no? Ujú. Ese es mi punto de vista, sí. Y la otra, Y lo de laboratorio, si pudieras platicar. Ya, de veras. Y del laboratorio, bueno, eso es un tema bien padre que estamos desarrollando ahí en Mérida, Yucatán, donde estamos con Alemania, con Francia, principalmente con Francia, haciendo todo un proyecto. Ahorita ya tenemos el laboratorio, tenemos un edificio que precisamente lo que estamos haciendo es trabajar esta parte así integral, multidisciplinaria, donde tenemos varios ya ultracongeladores, estamos empezando a estudiar virus en mosquitos, estamos haciendo una colección, tenemos todo un entomólogos trabajando con caracterización de mosquitos, de garrapatas, de pulgas, y estamos tratando de empezar a hacer todo lo que es microbiomas, viromas de pulgas, garrapatas, empezar a trabajar en eso. Y a su vez tenemos gente de ornitólogos, mastozólogos, trabajando con diferentes especies de aves, de murciélagos, de roedores, de mamíferos en general. Y además estamos trabajando con fauna doméstica, entonces hay un grupo tanto de veterinarios como biólogos que están trabajando con perros, cerdos, vacas, gallinas, estamos caracterizando, también tenemos geólogos y tenemos antropólogos también, y geógrafos. Bueno, los antropólogos están haciendo un estudio socioecosistémico, económico, social, cultural, de cómo se mueven las personas, dónde están, relación con la naturaleza, con la salud, de los mosquitos, de las enfermedades. Entonces, como tratando de ver la cosmovisión en zonas ganaderas, en zonas agrícolas, en zonas conservadas, en grupos indígenas. Entonces estamos tratando de hacer como estudios integrales bajo esta filosofía de ecosalud, una salud integrada, y con esto, ¿no? Entonces tenemos ecólogos de todos los aspectos de comunidades, de poblaciones, que están trabajando ahí. Entonces, pues está haciendo un trabajo muy interesante y obviamente estamos abiertos a que puedan participar, tesis, irse para allá. Estamos trabajando ahorita en toda la península, pero queremos hacer una red de colaboración con Haití, con Guatemala, Francia, Alemania. Estamos diseñando algunas cosas al mismo tiempo aquí en México, en Alemania, en la India, en Tanzania. Entonces estamos haciendo los mismos números para agarrar mosquitos. Entonces estamos haciendo los mismos estudios para empezar a ver si efectivamente ciertos patrones son muy locales o si se repiten en otras partes o no. Entonces, pues la verdad está muy interesante lo que estamos haciendo ahorita ahí en Mérida y abiertos, ¿no? Porque nos hace falta un montonal de gente para trabajar diferentes temas, ¿no? Y estamos, ahorita con los proyectos están creciendo y no sabemos, nos hace falta mucho la parte humana, ¿no? Necesitamos hacer una caracterización fuerte de los sueros humanos, queremos empezar a trabajar tanto cerdos, vacas, perros y humanos al mismo tiempo y empezar a ver cómo están las infecciones al mismo tiempo, que no lo han hecho ni los veterinarios ni los humanos. Todo el mundo hablamos de las zoonoses, pero no sabemos realmente el punto, cómo están los títulos de anticuerpos de las vacas, de los cerdos y de las personas y los mosquitos o los virus al mismo tiempo, ¿no? En un lugar. Entonces, bueno, estamos tratando de entender esto con esta visión más integral. Uh-huh. Ok, pues muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta para el doctor Gerardo? ¿No? Adelante, Diana. Bueno, tengo una pregunta más que nada como por curiosidad. Si se han realizado o si se ha considerado hacer como este tipo de investigación para insectos, pero no parásitos o como mosquitos, sino como los chapulines o los que pueden servir como alimento para las personas. Sí, considerando que pues creo, mejor la entomofagia que, digamos, la carne de vaca o cerdo.
Sí, bueno, dentro de los estudios estamos haciendo todos los análisis de tróficas, ¿no? Toda la parte, estamos en los mosquitos, estamos viendo a quién están picando, entonces obviamente está viendo qué están comiendo los mosquitos, y sí queremos ver también tanto garrapatas, cosas así, pues más desde el punto de vista de integración de redes de conexión y de patógenos, cómo puedan estar también pasando bajo estos escenarios de redes tróficas. Y desde ese punto de vista no estamos muy enfocados en eso, pero pues sí nos interesa ver, por ejemplo, cómo están las cucarachas, cómo están las palomillas y un montón de cosas que están ahí, que la verdad es que nunca, no sabemos qué tanto están participando, ¿no? En muchas infecciones. Entonces sí queremos empezar a hacer microbioma de cucarachas, de viroma, ¿no? En general empezar a ver varias cosas. Y pues ese podría ser un tema también muy interesante, que no lo hemos contemplado mucho. Okay. Gracias. Gracias, Diana. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces le agradecemos mucho al doctor Gerardo su participación el día de hoy en esta plática. Ha sido sumamente interesante y pues no nos queda más que empezar a trabajar y estar estableciendo estas enlaces con otras disciplinas para poder generar mayor información, porque sí, efectivamente, mucha de la información que hemos generado se queda en un artículo, ¿no? Y no es considerada para una toma de decisiones a nivel gobierno, y eventualmente voltean a vernos cuando ya se ha ahogado el niño en el pozo, ¿no? Entonces es necesario que tengamos, sí, necesitamos fortalecer esas áreas, ¿no? de colaboración entre las distintas disciplinas que puedan servir para evitar ese tipo de situaciones. Pues muchas gracias, Gerardo. Y más adelante te hacemos llegar tu constancia. Muchísimas gracias. Gracias, muchos saludos a todos por allá en Querétaro y ojalá nos veamos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego. Vale. Gracias. Saludos, nos vemos. Órale.